Bueno, vamos a empezar. Quiero empezar contando un par de cosas muy generales, porque obviamente las vamos a ir profundizando a lo largo del taller. Y me gustaría mostrarles un video primero, ¿no? Los rasgos iniciales de la importancia de una banda como esta, ¿no? Que insisto, es inagotable. La verdad es bien difícil poder amalgamar, poder sistematizar todo el legado, debido a que no solamente, ya lo saben, es musical, ¿no? Pasa a ser comercial también, pasa a ser generadora de muchas innovaciones dentro de la industria de la música como industria, ¿no? Pasa a ser literario, pasa a ser conceptual también, y, y bueno, si tuviéramos que resumirlo ahorita, lo que vamos a ir viendo, diríamos lo siguiente. El fenómeno del rock and roll, cuando ellos aparecen en escena, pues ya estaba más que establecido desde Estados Unidos, ¿no? Piensen que el rock and roll, lo que se llamó rock and roll, era un derivado de la música que hacían artistas afrodescendientes, como Fats Domino, como Ike Turner, el esposo de Tina Turner. Ike Turner, se escribe Ike con K, como Arthur Alexander, no sé si lo topan. Ese es bien importante para la historia, para Lennon, sobre todo porque Lennon al principio tú lo vas a escuchar cantar casi igual que Arthur Alexander. Y bueno, obviamente el enormísimo, le llaman el arquitecto del rock and roll, Little Richard, ¿no? Todos artistas afrodescendientes, y que su música se hacía llamar Rhythm and Blues. Hay gente que dice que no hay ninguna diferencia entre el Rhythm and Blues y el rock and roll, ¿verdad? A mí me parece que sí. El protagonismo dentro del Rhythm and Blues es el piano. El protagonismo dentro del rock and roll es la guitarra eléctrica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. El Rhythm and Blues no se despega de las bases del blues, ¿no? Es un blues acelerado. Piensen la escena de Marty McFly en Volver al Futuro 1, ¿verdad? Aceleremos el tempo. Ustedes síganme, solamente aceleren el tempo. Esto es como un blues, ¿eh? Bueno, Chuck Berry también entraría ahí. Pero cuando lo empiezan a tocar y a popularizar artistas blancos, como Elvis, por supuesto, primero que todos y antes que nadie, Elvis Presley, Carl Perkins, que era el ídolo de George Harrison, Jerry Lee Lewis, ¿no? Todos ellos, viaja por el Atlántico Norte y llega a Inglaterra. Y cuando lo procesan en Inglaterra se convierte ya en otra cosa, ¿sí? Es mucho más áspero el rock and roll inglés, digamos, ¿no? La guitarra, por ejemplo, si ustedes escuchan la guitarra de grupos como The Kinks, o los mismos Animals, o los Rolling Stones, ¿no? O sea, la guitarra de los Rolling Stones o los Kinks tiene mucha más ganancia, ¿no? Suena mucho más áspera. Y lo otro, que los bateristas se vuelven locos con los platillos, ¿no? En Inglaterra, me estoy refiriendo, a comparación con el rock and roll de Estados Unidos. Piense nada más el enormísimo Keith Moon, el baterista de los Who, ¿no? Que esa es otra banda a mencionar, ¿no? De Who. Entonces, digamos que cuando llega a Inglaterra, se metaboliza, ¿verdad? Se procesa y se regresa a los Estados Unidos. Y los Beatles no fue la primera banda que intentó meter un single, intentó meter una canción a los Estados Unidos, pero había una resistencia tremenda, ¿no? Por parte de las radioemisoras, por parte de las empresas de disco, de los estudios de grabación, en fin, ¿no? Hasta que, bueno, ya llegaremos a ese momento, cuál fue la estrategia comercial que tuvieron que llevar a cabo para meter un single, ¿no? En Estados Unidos y hacer estallar lo que se va a llamar Beatlemania, la Beatlemanía, ¿no? Eso sería en un primer momento. Segundo, ustedes saben que la estructura del blues y la estructura del rock and roll son bastante parecidas, son 3 acordes, cuando mucho 4. ¿Ah? Y si usted interpreta en el piano o interpreta en la guitarra un la mayor y un re mayor y un mi mayor, ya tiene la estructura del rock and roll. O interpreta un do mayor, un fa mayor y un sol mayor, ya tiene la estructura del rock and roll, ¿sí? Puede ir transponiendo esos 3 acordes para arriba o para abajo y va a sonar como rock and roll. ¿Qué fueron haciendo los Beatles? ¿No? Fueron incorporando primero muy leves variaciones, ¿sí? Acordes
en tonos menores, por ejemplo, ¿no? O acordes medio inéditos. ¿Ah? Y piensen que de From Me to You, ¿no? O She Love You, que son como de los primeros éxitos posteriores a Love Me Do, hicieron variaciones que van al infinito, como A Day in the Life, que es la canción que cierra el Sgt. Pepper's, el disco eh, más grande de la historia de la música, ¿no? O I Am the Walrus, Yo soy la morsa. ¿Verdad? Ahí usted no tiene una progresión natural de una canción de rock and roll, ahí están haciendo otra cosa. ¿Sí? Por lo tanto, fue paulatino el modo en el cual ellos también incorporaban ciertos, por así decirlo, deliberados errores dentro de la Matrix, ¿no? O sea, la Matrix era la canción de rock and roll que tenía que ser radiable, tenían que programar, o sea, tenía que ser popular, pues, pero empezaron a incorporar variaciones, hasta que finalmente, ya posicionados donde estaban, pues evidentemente iban a popularizar cualquier canción, ¿no? Y con esas variaciones, este sería como un tercer punto, ¿eh? Con esas variaciones inventaron, sin duda, todos los géneros contemporáneos de la música rock. Es decir, inventaron la balada, rock, ¿no? Inventaron el rock progresivo, inventaron la psicodelia, el rock psicodélico, inventaron el hard rock, ¿sí? Piensen que Hendrix, gente como Jimi Hendrix, gente como Led Zeppelin, Black Sabbath, en fin, vienen del disco blanco. El mismo Ozzy Osbourne, el líder de Black Sabbath, lo dice. Yo cuando escuché Helter Skelter, ya vamos a llegar también a platicar ahí la leyenda negra que tiene esa canción, Helter Skelter, del disco blanco. Dice, ahí yo encontré un modo de entender la música que a mí me parecía, digamos, auténtica, ¿no? Entonces, todas esas, o al menos como en estado de latencia, ¿no? Dejaron todas esas líneas maestras de lo que va a ser la música rock, ¿no? Y otra cosa también que fueron innovando y que fueron evolucionando, ¿no? Que tiene que ver con las letras. Al principio, si uno escucha las letras, dice, ella te ama, sí, 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 ¿verdad? Siempre te seré fiel, ¿no? Es solo amor, no le buscas otra cosa, etc. Pero luego empiezan a progresar y empiezan a convertirse en letristas, ¿no? Maravillosos, sobre todo este, ¿no? Piensen que tiene versos también que titulan canciones como La felicidad es una pistola caliente. Te deja pensando ya. ¿Sí? Ya no está en un nivel referencial o literal, ¿no? Del mensaje. Ya está entrando en el nivel, en la función poética, ¿no? O toma estas alas rotas y aprende a volar. ¿Ah? Y bueno, empiezan también con las letras a hacer experimentos que son de literatura de vanguardia, dadaísmo, surrealismo, ¿no? Llegaremos a ese momento también. ¿Eh? O sea, no solamente evolucionan musicalmente, sino también en el plano del texto, ¿no? Del texto que van a leer. Por lo tanto, y ahora ya les pongo el video y hacemos una dinámica que me interesa hacer, pasaron de ser una boy band, una de las primeras boy bands, ¿no? Y un objeto comercial, un fetiche comercial, generadores y víctimas del propio fenómeno social que fue la Beatlemanía, ¿no? O sea, pasaron de ser eso a compositores, a ser los compositores más libres e innovadores de la industria, ¿no? Hay que ganarse un lugar, digamos, para poder hacer canciones como Come Together después, ¿no? O como esta misma, como Helter Skelter. O sea, hay que ganarse ese lugar. Hay que tener todos los oídos dispuestos, digamos, ¿no? Pero eso hay que ganárselo, ¿no? Hay que labrarlo. Vamos a la parte final, queridos Beatlemaníacos, ¿no? Y tenemos ahí el título de, recuerden, es la última canción del último disco, ¿no? De los Beatles, que grabaron al menos ellos, que tuvieron la supervisión, ¿no? El Abbey Road, se llama And in the End, ¿no? The love you take is equal to the love you make. Entonces, después de 4 meses juntos y 10 sesiones, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué ameritó no solamente hacer un taller en Notas al Margen
como este, sino más bien por qué se sigue hablando de ellos, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones que me gustaría decir, ¿no? Para cerrar, y la primera es, obviamente, el tema musical, ¿no? Que es el tema que finalmente trasciende a cualquier tribunal de justicia, a cualquier dime y direte conyugal, ¿no? A cualquier bronca interna dentro de un estudio de grabación, pues finalmente queda un legado musical, ¿no? Y como decíamos en la sesión 1, ellos le abrieron camino a todos los géneros contemporáneos dentro de la música rock. Piensen que parten siendo extremadamente jóvenes, que esto es una de las cuestiones singulares que tienen, es decir, la Beatlemanía explota cuando John Lennon tiene 22 años, ¿no? Y era el más grande de ellos. No, Ringo era el más grande. Cuando Ringo tiene 22 años y explota, ¿no? George tenía 19, 22, 20, sí, 19. Es decir, imagínate cómo manejas el mundo a los 20, ¿qué sabes, digamos, ¿no? De lo que puede venir, en fin, ¿no? Entonces, el verso, ahora hace más sentido el verso de Here Today, que decía, pues yo no entendía nada, pero estabas tú siempre con tu sonrisa, ¿verdad? El verso de Paul. Y piensen que ellos vienen de trabajar, de imitar, sin ningún tipo de empacho también, a sus grandes ídolos del rock and roll, en la música del rock and roll, que es un blues acelerado. Esto lo decía Marty McFly en Back to the Future, ¿verdad? Chuck Berry, Little Richard, Elvis, evidentemente, Billy Haley y sus cometas, Eddie Cochran, ¿no? Sin embargo, el modo en el cual empiezan poco a poco a incorporar, ¿no? Innovaciones a partir de She Love You, From Me to You y lo que va a ser los últimos discos, es al menos en potencia, la posibilidad de todos los futuros géneros musicales, ¿no? Yo tengo la fortuna, no sé cómo coló en la universidad en que trabajo, pero tengo la fortuna a veces, en algunos semestres, de dar una materia lectiva que se llama Historia del Rock and Roll. Y obviamente tocamos a los Beatles en 2 clases, nada más, no es como el tiempo que nos regalamos para revisar verticalmente su historia, pero los alumnos les queda muy claro que a partir de ellos surge la psicodelia, surge el rock progresivo, surge el heavy metal, ¿verdad? Surge la balada rock, ¿verdad? Es decir, todos los géneros que después van a desarrollarse, que tal vez se van a volver un poco más sofisticados, pero ya están, ¿no? Ya las bases están. Hay un musicólogo que se llama José Miguel Ordóñez Gómez, Ordóñez Gómez, que encontré unas declaraciones de él que me gustaron mucho, que dicen, fíjense, él es un musicólogo, yo no soy musicólogo, yo toco de oído, ¿no? Pero él, analizando, de hecho, en clases de música, las canciones de los Beatles, dijo lo siguiente, dijo, antes de los Beatles, la música que había era hecha por compositores clásicos, o música para películas, donde el intérprete popular solamente cantaba. De pronto llegan estos músicos ingleses que tienen una influencia híbrida. Solo hay que ver canciones como Can't Buy Me Love, donde hay música cercana al lenguaje del swing y de la balada blanca, que va por círculos de quintas, a una fusión con la música negra, sobre todo con el blues de 12 compases. Esta hibridez es la que será característica de la música del siglo XX y la iniciaron los Beatles, ¿no? Entonces, primero un tema evidentemente musical, ¿no? Pero luego ese tema, debido a que se transforma en un fenómeno social, a un nivel psicótico, ¿verdad? Termina volviéndose cultural. Y es lo que estamos viendo con estos videos, ¿verdad? O sea, si fuera simplemente la música, bueno, cerremos los ojos, pero los tenemos sumamente abiertos porque nos cautiva también el tema de los códigos culturales. Supieron inventarse sus propias leyendas y sus propios mitos y su propio universo, pues, ¿no? En el que nos vamos recreando, ¿no? Entonces, esto siempre me gusta decirlo, pasaron de ser una boy band, ¿verdad? Que hacía que se desmayaran las fans, ¿se acuerdan de los conciertos que vimos también, creo que en la clase 3 o 4, ¿no? De ser un objeto comercial, es decir, yo tengo el Funko Pop de Lennon ahí cuando vuelve a las andadas, pero antes de ese Funko Pop habían figuritas coleccionables de ellos, había cómics sobre ellos, su imagen se imprimía en playeras, en loncheras, o sea, se convierte en un fetiche, en un objeto comercial,
muchas veces siendo víctima de ese fenómeno comercial y de fenómeno social, a trascender a ello, ¿no? Y ser los compositores más libres e innovadores dentro de este género. Pues. Por otro lado, the right man o the right man in the right place, ¿verdad? Piensen lo que fue los años 60. La vida útil de los Beatles, si ustedes lo ven en términos de la aparición, del estar, digamos, bajo los reflectores, fueron 8 años, del 62 al 70. ¿Ah? Por eso están divididos estos discos así, del 62 al 70. ¿No? Sin embargo, del 62 al 70 cambia todo. Fíjense que también por esas épocas, por esas primeras épocas, Bob Dylan está cantando The times that are changing, ¿no? Los tiempos están cambiando. Y le está diciendo a los padres y a los profesores y a las autoridades, le está gritando Dylan con su guitarra, no critiquen lo que no pueden entender. Hay un verso en esa canción que es singular, que es eso. Entonces piensen todo lo que ocurre entre el 62 y el 70. ¿No? Ya no son tan inocentes, digamos, ¿no? Los discursos, no se tragan tan fácil los discursos de las autoridades. Acaba de tener el problema del canal de Suez, Inglaterra, por ejemplo. Los gringos van a empezar a tener el problema de Vietnam, los derechos civiles de los afroamericanos, las feministas, ¿verdad? Todas las revueltas sociales de los estudiantes, todo el tema de los hippies, ¿no? El tema de la psicodelia, la experimentación con estupefacientes, como nunca, el deseo del joven de emanciparse, lo más rápido que se pueda. ¿Sí? Piensa que hasta los años 50 ese sector que se llama juventud no existía. Y si existiera como un estorbo. Eran estos jóvenes rebeldes que ojalá rápidamente los metamos a academias militares o a trabajar en la empresa o a la fábrica y que se hagan hombres, ¿verdad? Por lo tanto, creo que en ningún otro momento ha ocurrido que un joven quiera tomar una identidad lo más rápido posible y trascender, e irse de su casa. Imagínate lo que son los jóvenes hoy en día. No, yo tengo un amigo que tiene 41 y sigue muy contento con sus papás. No está ese deseo y esa hambre, ¿no? De decir, a ver, quiero hacer mi vida y no me importa dónde duerma. O sea, toda esa cuestión, claro, eran otros tiempos también, ¿no? Pero toda esa cuestión ayuda, digamos, ¿no? A contextualizar la efervescencia política, cultural, juvenil, que la música de los Beatles sirvió como banda sonora, ¿no? Para ese momento. Digo, esto aparece más tardíamente en la música de ellos, aparece más temprano con los Rolling Stones, por ejemplo, en los discos de los Rolling Stones, pero el tema de la política también. Es decir, el momento en el que el arte, la estética, ya empieza a hablar de política, ya no es un asunto de entretenimiento nada más. Ya no son los Beach Boys cantando lo bien que se la pasan en la playa surfeando. ¿Sí? Están hablando de revolución, están hablando de un llamado a la paz, están riéndose en su cara de las autoridades, es decir, el rock se vuelve el fenómeno contracultural por excelencia, ¿no? Y por lo tanto también diríamos que en términos de gesto, tal vez en términos musicales no tanto, pero en términos de gesto, van a adelantar lo que va a ser el punk, ¿no? De los años 70. Y por último, yo diría, que toman una decisión en el 66, ya lo hemos comentado profusamente, pero que hubiera sido el suicidio para cualquier banda, ¿no? Que es abandonar las giras. Y eso de abandonar las giras, la propia historia de ellos, social de ellos o como grupo, se cruza con otra historia que es la historia de la tecnología. Es decir, las grandes innovaciones tecnológicas en materia de grabación se empiezan a dar en los años 60 y eso es lo que los rescata. Pues piensa en un disco tan experimental como el Revolver, ya ni se diga el Sargento Pimienta, les permite hacer esta mancuerna entre ser libres compositivamente, básicamente van a grabar cualquier suspiro que salga de la boca de ellos, ¿no? Hasta han entregado a los estudios semi a eso, con las nuevas tecnologías, ¿no? El mismo señor que se llama Miguel Ordóñez dice, es la idea del arte, perdón, disculpe, recordemos que el rock es una música hija de la tecnología de grabación. Dice, en ese sentido, serán otros los criterios, a partir de mitad de los 60, justo cuando abandonan las giras, otros los elementos musicales los que permitan desarrollar la grabación, algo que no posibilita la notación.
O sea, ¿cómo reproduces en vivo El Sargento Pimienta? ¿Cómo reproduces en vivo Bohemian Rhapsody, por ejemplo, ¿no? O las canciones del Grateful Dead, en fin. Es decir, los trucos ingenieriles dentro del estudio de grabación van a ser parte de lo sofisticado que se va a volver el rock, ¿no? Bueno, eso por mi parte, ¿vale? Yo siempre he comentado esto. Muchas bandas cambiaron la música, pero una sola cambió el mundo, ¿no? ¿Qué fue esta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué para ustedes los Beatles, después de habernos reunido, digamos, cada 2 semanas en 4 meses, son tan relevantes?